Buenas tardes chicos, mi nombre es Tomás Lizazo y junto con Martín Jaquet vamos a estar a cargo de esta última parte de la materia que es Economía Internacional Monetaria. Esta primera clase es introductoria, vamos a hacer un repaso en primer lugar del balance de pagos, una introducción a lo que es el balance de pagos, su composición, cuáles son sus principales cuentas, qué significa el resultado de cada una de las cuentas, y qué significa el resultado agregado del balance de pagos, cómo está conectado con el sistema de cuentas nacionales y qué resultados se desprenden tanto del balance de pagos como de las cuentas nacionales, que son resultados bastante interesantes que nos permiten en cierto punto saber o conocer cuál es la posición macroeconómica de un país en relación al resto del mundo. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado vamos a estar viendo cuáles son los principales determinantes del tipo de cambio real, tanto en el corto como en el largo plazo. Vamos a hacer una parte introductoria, vamos a ver la ley de precio único que aplica para un solo bien, después vamos a trasladar este concepto a una canasta de bienes y vamos a ver el poder, la paridad del poder de compra absoluta, la paridad del poder de compra relativa, y también vamos a ver cuáles son los principales motivos que generan que una economía se desvíe de la paridad del poder de compra, tanto relativa como absoluta. Vamos a empezar entonces por el balance de pagos. En primer lugar tenemos el balance de pagos como objeto de estudio, que es una herramienta que nos permite registrar las transacciones de bienes, servicios y activos entre residentes de un país y los residentes del resto del mundo. Es decir, tenemos dos grupos de agentes económicos, los residentes y los no residentes. Está directamente vinculado con el sistema de cuentas nacionales, el balance de pagos, ya que, como dije hace un ratito, nos arroja resultados que nos permiten conocer cuál es la situación o la posición macroeconómica de nuestro país en relación al resto del mundo, en general en un periodo de tiempo determinado. El balance de pagos está compuesto por tres cuentas principales. La cuenta corriente, que es una cuenta flujo porque registra flujos tanto de bienes, servicios como de ingresos. Y por otro lado tenemos la cuenta de capital y la cuenta financiera, que no registran flujos a diferencia de la cuenta corriente, sino que registran acumulación de activos, tanto financieros como no financieros, y pasivos con el resto del mundo. Ahora dentro de un ratito vamos a ver qué tipo de activos se registran en cada cuenta. En general, la cuenta financiera registra activos financieros y pasivos, mientras que la cuenta de capital no registra ningún tipo de activo financiero. Las transacciones se registran a través de un sistema de doble entrada, y esto se desprende de la condición de equilibrio del balance de pagos. La condición de equilibrio del balance de pagos es una identidad contable que indica que la suma de los resultados de cada una de sus cuentas tiene que ser igual a cero. O sea, la suma de el resultado de la cuenta corriente más el resultado de la cuenta de capital más el resultado de la cuenta financiera tiene que ser igual a cero. De este modo, el sistema de doble entrada lo que nos indica es que todo aquello que se registra como un crédito o como un débito en una cuenta tiene que tener su contrapartida con el signo contrario en otra cuenta. Es decir, si yo registré una transacción como un crédito en la cuenta corriente, tiene que tener su contrapartida como un débito en la cuenta de capital o en la cuenta financiera. Y de este modo se compensaría el resultado y llegaríamos al cero, que es el valor que estamos buscando de equilibrio. Bueno, acá tenemos un esquema de cómo está compuesta el balance de pagos con la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera, y con cada una de las transacciones que se registran al interior de cada cuenta. Hay que hacer una salvedad, y es que la cuenta corriente a su vez tiene tres subcuentas dependiendo del tipo de transacción. Por un lado está la cuenta de bienes y servicios,
que registra exportaciones de bienes y servicios, y por otro lado están las cuentas del ingreso primario y del ingreso secundario. En lo que respecta a la cuenta de capital, tenemos las transferencias de capital y las adquisiciones o disposiciones de activos no financieros y no producidos. Y en la cuenta financiera tenemos inversión directa, inversión de portfolio, derivados financieros, otras inversiones y uno de los conceptos más importantes sobre el cual vamos a hablar al final de esta sección es la variación de activos de reserva, que puede ser positiva o puede ser negativa. Aunque siguiendo la condición de equilibrio del balance de pagos, lo ideal sería que no se modifique o que no se altere, o sea que sea nula. Vamos a empezar por la cuenta corriente. La cuenta corriente es una cuenta, como ya dijimos, que registra las transacciones de bienes y servicios entre residentes y no residentes, y también el flujo de ingresos entre este tipo de agentes. Los ingresos pueden ser primarios y secundarios dependiendo de las características que reúnan. Recuerden que les dije que la cuenta corriente tenía 3 subcuentas. Por un lado, la cuenta de bienes y servicios, por otro lado, la de ingreso primario y por último, la de ingreso secundario. En lo que respecta a la cuenta de bienes y servicios, en ella se registran solamente las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Por ejemplo, una exportación ya sabemos que es la venta de un bien o servicio por parte de un residente a un no residente. ¿Y cómo se va a registrar en la cuenta corriente? Como un crédito, es decir, con el signo positivo. Ahora, siguiendo el sistema de doble entrada, debe tener su contrapartida en alguna de las otras cuentas con el signo opuesto. De este modo, como una exportación tiene asociado un pago, o sea, un cobro por parte del país residente, un pago por parte del resto del mundo, va a tener su contrapartida en la cuenta financiera con el signo negativo, es decir, como un débito. Por ahí suena medio contraintuitivo registrarla con el signo negativo, es decir, como un débito en la cuenta financiera, pero si analizamos a la cuenta financiera desde la óptica del resto del mundo, que por ahí es útil desde un punto de vista analítico, podemos pensarlo de la siguiente forma. Una exportación para nosotros implica un crédito, pero para el resto del mundo implica un débito, porque se genera una obligación por parte del resto del mundo a pagarnos lo que nos compraron. Entonces por eso se registra en la cuenta financiera con un signo negativo. De este modo se compensa la transacción, porque si la registramos con un signo positivo en la cuenta corriente y con un signo negativo en la cuenta financiera, el resultado final es 0. Lo mismo pasa con las importaciones, pero al revés. Una importación es una compra por parte de un residente hacia un no residente. Entonces va a estar registrada como un débito en la cuenta corriente, específicamente en la cuenta de bienes y servicios de la cuenta corriente, pero a su vez va a estar registrada como un crédito en la cuenta financiera. De vuelta, desde la óptica del resto del mundo, una importación por parte de un residente hacia un no residente implica que el residente del país que hizo la compra tiene la obligación de pagarle al no residente, y el no residente tiene el derecho a cobrar, y ese derecho a cobrar se constituye como un débito, como un crédito. Entonces tenemos la importación en la cuenta corriente con el signo negativo y la importación en la cuenta financiera con el signo positivo. De este modo se compensa el resultado. La autora hace una excepción en el texto y van a ver que es el caso de las donaciones. Ella no sé por qué considera a las donaciones como si fuesen una exportación, pero en el caso de una donación vamos a considerar que si es una donación que realiza un país, un residente de nuestro país hacia un no residente, se va a registrar como un crédito en la cuenta corriente, como si fuera una exportación, pero digamos que no se puede registrar la contrapartida en la cuenta financiera, porque
en realidad una donación no va a tener como contrapartida un pago, a diferencia de la exportación y de la importación. Entonces, su contrapartida la vamos a encontrar en la cuenta de capital o en la cuenta de ingreso secundario, dependiendo si se trata de una transferencia de capital o de una transferencia corriente, que son dos conceptos que vamos a distinguir en breve. El resultado de la cuenta de bienes y servicios de la cuenta corriente nos arroja el saldo de la balanza comercial, digamos. Siguiendo tenemos el ingreso primario. El ingreso primario constituye el pago a los factores de producción, el pago a los activos financieros y la renta que se recibe por un recurso natural, por la propiedad de un recurso natural. Siempre y cuando este tipo de operación involucre a un residente y a un no residente. Si es una operación que involucra a dos residentes, no va a estar registrada acá. Pero por ejemplo, si se trata del pago del salario a un residente por parte de una empresa no residente, entonces va a estar registrada como un crédito en la cuenta de ingreso primario. El signo con el cual se registre este tipo de operación va a depender de la dirección del flujo de ingreso. En el caso que les mencioné recién, se registra como un crédito porque estamos recibiendo el dinero, pero si fuese al revés y si fuese una empresa residente que le paga el salario a un trabajador no residente, entonces va a estar registrada como un débito. Por último, en la cuenta corriente tenemos el ingreso secundario, que constituye la redistribución del ingreso. ¿A través de qué forma? De transferencias corrientes. Un ejemplo de transferencia corriente es el caso en que un inmigrante, por ejemplo un inmigrante venezolano que es residente argentino, le envía dinero mensualmente a su familia que aún está en Venezuela. En este caso estaría efectuando una transferencia corriente y esta transferencia estaría implicando un débito para Argentina porque implica la salida de dinero. Entonces, si sumamos los resultados de las tres cuentas, de la cuenta de bienes y servicios, del ingreso primario y del ingreso secundario, obtenemos el balance de la cuenta corriente, que puede ser positivo o negativo, o en el mejor de los casos ceros. Si es positivo, decimos que hay un superávit de cuenta corriente, y si es negativo, decimos que hay un déficit de cuenta corriente. Es decir, que los egresos superan a los ingresos del país. Por otro lado, tenemos la cuenta de capital, que a diferencia de la cuenta corriente es una cuenta de acumulación de activos. ¿Qué tipo de activos? Activos no financieros y no producidos. Entonces, como bien les dije, por un lado se registran las adquisiciones o las tenencias de activos no financieros y no producidos, como por ejemplo el derecho a explotar un recurso natural. O ¿qué otro ejemplo puede ser? La transferencia en la propiedad de una marca por parte de un residente a un no residente o viceversa, o contratos que nos otorguen la posibilidad de explotar un bien o un servicio en el futuro. Todos estos son activos no financieros y no producidos. Por otro lado, también se registran en esta cuenta las transacciones de capital entre residentes y no residentes. Perdón, no son transacciones, son transferencias. Esto después lo voy a acomodar y lo voy a subir bien escrito. ¿Se acuerdan que yo acá les mencioné las transferencias corrientes? Que era cuando un inmigrante, por ejemplo, le enviaba plata a su familia. Bueno, acá tenemos las transferencias de capital entre residentes y no residentes, que por ejemplo pueden ser cuando un residente recibe una herencia por parte de un no residente, o cuando un país acreedor
con el cual tenemos deuda, nos perdona parte de la deuda, o cuando un gobierno realiza una transferencia con el objetivo de financiar un proyecto de inversión. Todo ese tipo de transferencias son transferencias de capital y no son transferencias corrientes. Acuérdense que acá está mal la palabra transacciones. Después lo acomodo y se los mando. Y por último tenemos la cuenta financiera. Lo primero que es importante tener en cuenta cuando hablamos de la cuenta financiera es que los resultados que arrojan la cuenta corriente y la cuenta de capital nos van a indicar cuál es la necesidad o no de financiamiento externo que tenemos. ¿Por qué? Porque en el caso de un resultado negativo en las dos cuentas que les menciono, va a haber más cantidad de egresos que de ingresos y vamos a tener que financiar ese déficit de alguna forma. Y en el caso de que no haya necesidad de financiamiento, pero que nosotros que no haya necesidad de financiamiento, pero que nosotros en cambio tengamos la capacidad de financiar a otros países, se va a ver reflejado en un resultado positivo de las dos cuentas mencionadas, o sea, de la cuenta corriente y de la cuenta de capital. Entonces, en este contexto, el rol que cumpliría la cuenta financiera es medir de qué forma el déficit o el superávit, en el caso de un déficit, de qué forma el déficit va a estar financiado, o en el caso de un superávit, de qué forma este superávit se va a convertir en préstamos o créditos para no residentes. Entonces, vamos a decir que en la cuenta financiera se registran todos los movimientos de activos financieros y de pasivos. Y esta va a ser la parte que por ahí suene un poco contraintuitiva, pero todos aquellos movimientos u operaciones que se vean reflejadas en un incremento de los activos financieros va a estar registrada con el signo negativo. En cambio, todas aquellas operaciones que se registren como un incremento de los pasivos van a estar registradas con el signo positivo. Recuerden esto que dijimos de analizar a la cuenta financiera desde la óptica del resto del mundo. Un incremento de un activo financiero para nosotros implica que tenemos que cobrar algo, ¿no? El derecho a cobrar algo. Al estar registrado como un débito, es decir, como una operación negativa, si la vemos desde la óptica del resto del mundo, esto indica que el resto del mundo tiene la obligación de pagarnos a nosotros, es decir, que el resto del mundo tiene un pasivo con nosotros. Por otro lado, un incremento de un pasivo para nosotros implica la obligación de pagar algo. Y está registrado, sin embargo, con el signo positivo. Entonces, si vamos a la óptica del resto del mundo, que un pasivo esté registrado para ellos como positivo, implica que tienen el derecho a cobrar algo que nosotros les debemos. Entonces, por eso los activos se registran como negativos y los pasivos se registran como positivos. Bueno, ¿bajo qué concepto se registran las transacciones en la cuenta financiera? Esto ya lo vimos acá, que puede ser inversión directa, inversión de portfolio, derivados financieros, otras inversiones y activos de reserva. Y entonces, ¿qué representa un superávit en la cuenta financiera y qué representa un déficit en la cuenta financiera? En realidad ya lo hablamos, pero de vuelta, un superávit en la cuenta financiera indica que nosotros como país tenemos necesidad de financiamiento externo, porque siguiendo la condición de equilibrio del balance de pagos, si la cuenta financiera representa un resultado positivo, las otras dos cuentas tienen que presentar un resultado negativo para que el equilibrio sea igual a cero. O sea que si hay superávit en la cuenta financiera, hay déficit de cuenta corriente y cuenta de capital que necesita ser financiado. ¿Con qué? Con este superávit de cuenta financiera.
Ahora que ya repasamos todo lo que es balance de pagos y cuáles son sus principales resultados, vamos a relacionarlo con el sistema de cuentas nacionales y sus principales agregados para ver cuáles son los resultados que se desprenden y cuáles son las intuiciones detrás de los mismos. En primer lugar, tenemos el principal agregado de las cuentas nacionales, que es el Producto Bruto Interno, o el GDP por sus siglas en inglés, que es como lo van a ver en el resto de la presentación para seguir eh, las mismas expresiones que en la bibliografía, así no se marean cuando la leen. El Producto Bruto Interno cuantifica entonces todo lo que se produce al interior de un país sin distinguir o sin importar la residencia de los factores productivos. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas de las cosas que están incluidas en la medición del Producto Bruto Interno no pertenecen a los residentes del país, entonces no están disponibles para su uso en ese país. Por ejemplo, la ganancia de una fábrica multinacional se genera a partir de un factor productivo que es el capital, pero ese capital pertenece a no residentes. Entonces, esa ganancia no va a estar disponible para su uso en el país residente. Entonces, en este sentido surge otro concepto u otro agregado que es también importante, que es el ingreso o Producto Nacional Bruto, que a diferencia del Producto Bruto Interno, registra el valor de todos los bienes y servicios producidos por factores productivos residentes del país. Es decir, la ganancia producida por una fábrica con dueños extranjeros no va a estar incluida en el Producto Nacional Bruto. ¿Por qué? Porque esa ganancia se produjo con capital cuyos dueños son no residentes. De este modo, entonces, si hacemos la diferencia entre ambos agregados, es decir, entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Bruto Interno, obtenemos el pago neto a factores productivos no residentes del país, que es lo que vimos en el balance de pagos, en la cuenta corriente, como el resultado del ingreso primario. Si el pago neto a los factores productivos es positivo, es decir, el pago a los trabajadores, el salario de los trabajadores, el pago a el capital o a los recursos naturales es positivo, quiere decir que el país residente es cobrador neto, o sea que sus factores productivos reciben por parte de los no residentes más dinero del que se envía. En cambio, si el pago neto es negativo, quiere decir que el país es pagador neto y que entonces estaría pagando más a los factores productivos no residentes de lo que los factores productivos residentes reciben. Bueno, acá vamos a ver que todo lo que está disponible para el consumo, o para el consumo no, todo lo que está disponible para ser utilizado en el país, hablando de bienes y servicios, va a estar determinado por el Producto Bruto Interno más las importaciones. ¿Y en qué puede utilizarse esto? En consumo privado, en inversión, en gasto público o consumo público y en exportaciones. Bien. Si a esta expresión le restamos a ambos lados de la igualdad las importaciones, vamos a obtener lo mismo, pero del lado derecho al final vamos a tener el saldo de la balanza comercial. Acá estaríamos linkeando las cuentas nacionales con el resultado de la cuenta de bienes y servicios de la cuenta corriente. ¿Sí? Si avanzamos un paso más y sumamos a ambos lados de la ecuación el ingreso primario, que es lo mismo que decir el pago neto a factores productivos, entonces tenemos del lado izquierdo el ingreso o el Producto Nacional Bruto. Y del lado derecho tenemos consumo, inversión, gasto, el saldo de la balanza comercial más el pago neto a factores productivos. Ahora, el ingreso secundario nos queda, que serían las transferencias corrientes, que incluye, por ejemplo, las transferencias de inmigrantes residentes a sus familias en otros países.
también debe tenerse en cuenta a la hora de trabajar con los agregados de las cuentas nacionales, porque es un ingreso que, en el caso de que sea una remesa que un inmigrante le transfiere a su familia, no va a estar disponible para el consumo. Entonces, si sumamos, para el consumo está mal dicho, para su uso al interior de la economía. Entonces, si sumamos a ambos lados de la ecuación el ingreso secundario, del lado izquierdo vamos a tener el ingreso disponible, es decir, al Producto Bruto Interno le sumamos el pago neto a los factores de producción, ya sea positivo o negativo, y le sumamos también las transferencias corrientes, es decir, el ingreso secundario, ya sea positivo o negativo. Y como resultado obtenemos el ingreso disponible, que es todo el ingreso que está disponible para ser utilizado por los residentes de la economía. Del lado derecho de la ecuación 4, después del consumo, la inversión y el gasto, tenemos entonces el saldo de la cuenta corriente, que está compuesto por el saldo de la balanza comercial, más el pago neto a los factores productivos, más el ingreso secundario. Todo esto constituye, si pasamos en limpio, la ecuación 5, que es ingreso disponible, que puede ser utilizado en consumo, puede ser utilizado en inversión, puede ser utilizado en consumo público, y además se le agrega el saldo de la cuenta corriente. Vamos a seguir trabajando en esta misma expresión para ver por qué factores está determinado el saldo de la cuenta corriente y qué es lo que esto significa. Entonces, partiendo de la identidad contable número 5, identidad básica, perdón, número 5, si restamos a ambos lados de la igualdad la suma del consumo privado, la inversión y el gasto, vamos a obtener que el saldo de la cuenta corriente va a estar determinado por la diferencia entre el ingreso disponible y los usos de ese ingreso, o sea, el consumo, la inversión y el gasto. ¿Qué ocurre cuando el saldo de la cuenta corriente es positivo? Cuando el saldo de la cuenta corriente es positivo quiere decir que se gastó menos de lo que estaba disponible para ser gastado, o sea que hay un superávit en la cuenta corriente. Y cuando es negativo, lo que pasa es que se gastó más de lo que había disponible para ser gastado por parte de los residentes. Entonces que hay un déficit en la cuenta corriente. ¿Cómo debiera ser el saldo de la cuenta financiera en cada caso? Como ya dijimos, un superávit en la cuenta corriente se traduce en un déficit de la cuenta financiera, y un déficit de la cuenta corriente, es decir, un gasto superior al ingreso disponible, se traduce en un superávit de la cuenta financiera, es decir, en necesidad de financiamiento externo. Otra forma de expresar el saldo de la cuenta corriente es a partir de la relación entre el ahorro y la inversión. Si partimos de la ecuación 6, recuérdenla, y del lado izquierdo de la igualdad sumamos y restamos los impuestos, que son T, y reordenamos la ecuación, vamos a tener que el ingreso disponible menos los impuestos menos el consumo van a constituir el ahorro privado. Los impuestos menos el consumo público van a constituir el ahorro público o el ahorro del gobierno. Y si a eso le restamos la inversión, obtenemos el saldo de la cuenta corriente. Entonces, en este caso, la ecuación 8 nos indica que un déficit en la cuenta corriente se corresponde con el hecho de que la inversión en el país supera al ahorro nacional. Entonces, si partimos de un déficit, la forma de poder reducirlo o disminuir ese déficit es o aumentando el ahorro nacional o disminuyendo la inversión, o ambas a la vez. Bueno, y ahora vamos a centrarnos en el equilibrio del balance de pagos. Recuerden el sistema de doble entrada y lo que esto implicaba. Implicaba que todas aquellas operaciones que eran registradas como un crédito debían tener su contrapartida como un débito, y todas las que eran registradas como un débito debían tener su contrapartida como un crédito. Y esto da lugar a la condición de equilibrio del balance de pagos, que es que el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta financiera más el saldo de la cuenta de capital tiene que ser igual a 0.
Otra forma de expresarlo es como el saldo de la cuenta corriente igual a menos el saldo de la cuenta de capital menos el saldo de la cuenta financiera. Si esta expresión suponemos que el saldo de la cuenta de capital es poco significativa en relación a las magnitudes que maneja la cuenta corriente y la cuenta financiera, obtenemos que el saldo de la cuenta corriente es igual a menos el saldo de la cuenta financiera. Y de vuelta, esto nos indica lo que ya venimos mencionando, que un déficit de la cuenta corriente se va a traducir con un superávit de la cuenta financiera, y que un superávit de la cuenta corriente se va a traducir en un déficit de la cuenta financiera. ¿Y qué implicaba el déficit de la cuenta corriente? Necesidad de financiamiento externo, que es lo que venimos mencionando desde el principio de la clase. Perdón. Otra forma de expresar el equilibrio del balance de pagos es desagregando la variación de los activos de reserva. Los activos de reserva, si recuerdan el cuadro que les mostré del balance de pagos, forman parte de la cuenta financiera. Entonces, vamos a desagregar los activos de reservas para ver cómo se modifican en el caso de que los saldos de las cuentas mencionadas, o sea, de las cuentas corriente, cuenta de capital y cuenta financiera, no se compensen y el resultado no permita cumplir el equilibrio del balance de pagos. Si a la suma del saldo de la cuenta financiera y la cuenta de capital le restamos la variación de activos de reserva, obtenemos la cuenta financiera y de capital neta de reservas, que es este concepto, FKA. Si renombramos la condición de equilibrio de el balance de pagos, ya no tenemos que el saldo de las tres cuentas tiene que ser igual a 0, sino que el saldo de la cuenta financiera y de capital neto de reservas más el saldo de la cuenta corriente tiene que ser igual a la variación de reservas. Entonces, ¿qué nos muestra esta ecuación? Si nos concentramos en esta ecuación podemos ver que un déficit de cuenta corriente, si no es compensado por un superávit en la cuenta financiera y de capital, es decir, que el resultado del balance de pago sea 0, se va a ver reflejado en una variación negativa de los activos de reserva. De lo contrario, la identidad contable la condición de equilibrio del balance de pagos no se estaría cumpliendo. Ahora, en este caso, en el que un déficit de la cuenta corriente que no está compensado por un superávit en la cuenta financiera y de capital, y eso se traduce en una variación negativa de reservas, si bien el equilibrio en el balance de pagos se cumple, lo que es importante cuestionarnos o preguntarnos es entonces qué significa que el balance de pagos esté en equilibrio. Porque si bien está en equilibrio porque se está cumpliendo la condición de equilibrio en sí, podemos decir que es un equilibrio matemático, pero es un equilibrio al cual se llega como consecuencia de cierta intervención, porque la variación de reservas es un instrumento de política. Entonces se estaría llegando a ese equilibrio a través de la intervención y de ciertos shocks en la economía que por ahí no son muy favorecedores. Entonces, para que el equilibrio del balance de pagos se cumpla, no solo alcanza con que se cumpla la condición de equilibrio, sino que también tiene que ser un equilibrio en el que haya la menor cantidad de intervención posible y no haya shocks perjudiciales para la economía.